Hola, buenas tardes. Soy Silvia Montes, vuestra profesora de inglés. Hoy es jueves 22 de marzo y damos comienzo a la primera media hora de clase online que será para los alumnos del nivel 1. Buenas tardes a todos vosotros. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver dos puntos de teoría que será importante para este examen del mes de abril. Primeramente vamos a ver dos verbos modales dos verbos que se usan en inglés para expresar obligación, y luego vamos a ver otros dos verbos que se utilizan para expresar lo contrario, es decir, la ausencia de obligación. Bueno, entonces empezaremos primeramente por los verbos que indican obligación. La obligación en español podemos traducirla por tengo que más el verbo que queramos en infinitivo, o debo más el verbo que queramos, o es preciso que más el verbo que queramos en subjuntivo, o es necesario que más el verbo que queramos también en subjuntivo. En inglés esta obligación vamos a expresarla de dos maneras. Primeramente con el verbo must. Lo tenéis aquí con el foco. El verbo must es un verbo modal, como os había explicado en clases anteriores. Los verbos modales son un poco especiales, tienen unas características especiales. Vuelvo a repetir las características de este verbo. Aquí tenéis punto 1. Este verbo, el verbo must, se usa con un verbo siempre en infinitivo, o lo que es lo mismo, con un verbo en la primera columna del paradigma de los verbos, tanto para formar frases afirmativas, negativas o preguntas. 2. Como must es un verbo modal, y ya sabéis que los verbos modales no tienen conjugación, por lo que su forma no varía con respecto al sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual el sujeto que yo ponga, que siempre el verbo must se escribirá así, M-U-S-T, sin sufrir ninguna variación con respecto al sujeto. Tenéis aquí una serie de ejemplos que os he puesto, donde aparece muy claramente que el verbo must no se conjuga. Por ejemplo, con el sujeto you, el verbo must y después el verbo principal ver. Como veis, el verbo ver está en infinitivo o en primera columna. Lo traduciríais por tenéis que ver esta película, o si el you lo consideráis como tú, sería tú tienes que ver esta película. Sujeto, nosotros, el verbo must, que no varía, el verbo ver, que tampoco varía porque va en infinitivo, y la traducción, que en español varía, puesto que en español sí que se conjuga el verbo tener que. Nosotros, we, tenemos que ver esta película. Su siguiente oración, cambio de sujeto, ellos. El verbo más permanece invariable. Después pongo el verbo ver en primera columna y la traducción que me cambia en español, ellos tienen que ver esta película. Sujeto, tercera persona del singular, ella. Verbo must, invariable. Verbo sí en primera columna, también invariable. La traducción al español varía. Ella tiene que ver esta película. Y después el otro sujeto de tercera persona del singular, él. El verbo must invariable, la primera columna del verbo ver y el objeto directo. Tiene que ver esta película. Entonces ya veis cómo en inglés you must, os voy a enfocar el sujeto y el verbo must para que veáis que no varía. You must, we must, permanece igual. They must, she must y he must. Ya habéis visto que el verbo must en todos los casos permanece igual. Veamos qué ocurre en español. Pues en español el verbo tener que se conjuga. Vosotros tenéis que.
Nosotros tenemos que, ellos tienen que, ella y él tiene que. En ambas estructuras, tanto en inglés como en español, el verbo ver, el verbo principal, el verbo ver, coincide en la traducción, puesto que es infinitivo en ambos casos. Ya veis aquí sí, el verbo ver en infinitivo, y en español también el verbo ver, que está en infinitivo. Otra de las características que os comentaba hace unos días sobre los verbos modales es que no podéis usar un verbo modal tipo must sin poner detrás un verbo principal. En este caso, en el caso de todos estos ejemplos que os he puesto aquí, el verbo principal es sí. Entonces, vosotros no podéis decir en inglés you must this movie. No podéis obviar el verbo ver, porque entonces en inglés no tendríais oración. Cuarta característica. El verbo must no lleva verbo auxiliar, puesto que él mismo hace de verbo auxiliar. Esto ya sabéis que es una de las características de los verbos modales, y el verbo modal must pues funciona como todos los demás. Bien, y luego la traducción. El verbo modal must indica obligación, por lo que al traducirlo al español pues tenéis varias opciones: tener que, ser obligatorio que, deber, ser preciso que. Hay varias traducciones y siempre estarán bien todas ellas. Por ejemplo, aquí, you must see this movie. Yo os he traducido por aquí. You must see this movie. Yo os he traducido por aquí. You must see this movie. Yo aquí he traducido tenéis que ver, pero también podíamos haber traducido por debéis ver, o casi es obligatorio que veáis, o es preciso que veáis. Sí, a mí me parece muy interesante. Entonces, como os decía antes, vamos a repetir porque no estaba la pantalla, no la habéis visto. Os decía que el verbo must es uno de los dos verbos que vamos a ver para indicar obligación. El verbo must es un verbo modal, como veíamos en clases anteriores, y por lo tanto siempre tendréis que usarlo con verbos principales en infinitivo, o lo que es lo mismo, la primera columna del paradigma de los verbos. Acordarse que los verbos modales no tienen conjugaciones, por lo que su forma no varía con respecto al sujeto, y aquí tenéis todas las traducciones en las que se ve que no varía. Por ejemplo, aquí tenéis varios sujetos: you, we, they, she, he, y veis que en todas ellas el verbo must permanece igual, porque no se conjuga al ser un verbo modal. Must, 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 must. Y siempre el verbo ver en infinitivo. Sí, ya veis que permanece siempre igual. Al traducir el verbo must al español, como en español sí que se conjuga, ya veréis que en función del sujeto tendremos también que conjugar el verbo tener que. Pues vosotros tenéis que, nosotros tenemos que, ellos tienen que, ella tiene y él tiene. Bien,
Seguimos. El verbo must indica obligación. Indica obligación, por lo tanto, os repito estas posibles traducciones que se me han ocurrido: tener que, ser obligatorio que, deber, ser preciso que. Os dejo siempre unos puntos suspensivos para que veáis que después tenéis que poner un verbo en infinitivo en algunos casos, y en otros en español, por ejemplo, detrás de es preciso que, tendríais que poner un verbo en español, un verbo en subjuntivo, mientras que en inglés siempre pondríais un verbo en primera columna. Bueno, entonces, ¿cómo se estructura una frase afirmativa con el verbo modal must? Pues como todas, primeramente pondríamos el sujeto, después pondríamos el verbo modal must y después el verbo principal en infinitivo. Aquí tenéis otra vez todas las oraciones anteriores para que veáis la estructura. Todas ellas, aquí tenéis. Empiezan por el sujeto, verbo modal, infinitivo, complementos. Sujeto, verbo modal, infinitivo, complementos. Sujeto, modal, infinitivo, complementos, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver el segundo verbo modal, el segundo verbo que vamos a ver. Es el verbo have to. Este verbo no es un modal propiamente dicho, ya que a diferencia de los verbos modales, este verbo sí que se declina y sí que cambia con respecto al sujeto. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Aquí tenéis el verbo modal, el verbo have to, el verbo que indica obligación have to, con dos sujetos diferentes. I have to, you have to. Aquí no hay cambio de conjugación, pero si el sujeto es la tercera persona del singular, tenéis que tener cuidado porque entonces varía mucho. Aquí está. Bien. Mirad qué ocurre cuando el sujeto es la tercera persona del singular, he or she. El verbo have to tiene que llevar una S de la tercera persona del singular. She has to y he has to. En cambio, nosotros y ellos permanecen have to, igual que los dos anteriores, yo y tú. Más características del verbo have to. Os he dicho que los verbos modales no necesitan auxiliares para hacer las negaciones y para hacer las interrogaciones. Bien, pues el verbo have to es diferente, puesto que este verbo sí que necesita un verbo auxiliar para formar la interrogación y formar la negación. ¿Cuál es el verbo auxiliar que necesita? Pues si estamos utilizando el presente, do o does. ¿Cuándo pongo do? Cuando mis sujetos son you, o por ejemplo, os lo voy a escribir aquí para que lo veáis. Por ejemplo, you, o por ejemplo, nosotros, o por ejemplo, ellos, que está ahí abajo, o yo. En todos estos casos habrá que usar el auxiliar do. ¿Y cuándo usaremos el auxiliar does? Cuando tengamos la tercera persona del singular, que puede ser ella, puede ser él, o imaginemos que sea algo abstracto, pues el sujeto sería el neutro it. En cualquier caso, detrás, siempre que usemos el auxiliar do o does, pondremos detrás el sujeto que necesitemos. Y ojo, porque después el verbo have to tendrá que ir en infinitivo. Da igual
el sujeto que tengáis. Ya veis que aquí con you, we, they, yo, have to, y aquí con she, con he y con it también se pone have to. Ya no hay que poner la marca de tercera persona del singular porque ya la habéis puesto en el auxiliar. Y después del das hay que colocar siempre el infinitivo. Bien, el verbo have to se utiliza también para hablar de obligación. Os he puesto aquí varias posibles traducciones: tener que, ser obligatorio que, deber, ser preciso que. Bueno, os quiero explicar una diferencia que existe entre expresar la obligación en inglés, entre expresar la obligatoriedad con el verbo modal must y con el verbo have to, aparte de la diferencia de forma que os acabo de explicar. Vuelvo a repetir, must es un verbo modal completo, en cambio have to no lo es. Por lo tanto, hay que tener más cuidado cuando se usa have to, porque es un verbo que se conjuga y hay que tener cuidado que lleva auxiliar y que con la tercera persona del singular cambia. Pero luego hay otra diferencia de uso. Entonces, el verbo must, para indicar obligación, se usa para hablar acerca de lo que nosotros consideramos que es importante. Por ejemplo, aquí tenéis este ejemplo. Yo debo terminar esto hoy. Como yo considero que es importante, utilizo el verbo modal must. ¿Por qué considero que esto es importante? Pues porque me gustaría comenzar a trabajar en un nuevo proyecto mañana. ¿Cuándo utilizamos have to? Pues preferentemente para hablar acerca de una obligación impuesta desde afuera, una obligación externa a nosotros. Por ejemplo, yo tengo que ir a asistir a una reunión. A mí me parece importante, a lo mejor no tanto. Sin embargo, el jefe me ha pedido que asistiese a la reunión. Hay una manera bastante clara de diferenciar la diferencia de uso entre must y have to. Por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, que imaginaos, los hombres tienen que ir al servicio militar. Os voy a poner aquí el ejemplo que yo quiero, os quiero dar. Por ejemplo, los hombres en general deben hacer el servicio militar, por ejemplo. Si yo lo dijera de esta manera, los hombres deben hacer el servicio militar, es que a mí, como estoy usando el verbo must, a mí personalmente me parece que es algo importante y estoy dando mi punto de vista porque estoy usando la palabra must. Sin embargo, si yo digo la misma oración pero usando el verbo have to, imaginaos, los hombres tienen que hacer el servicio militar pero con el verbo have to. Pues en ese segundo caso, con el have to, lo que yo me gustaría transmitiros es que en España, ya sé que es falso, pero vendría a decir algo como que en España los hombres tienen que hacer el servicio militar, es decir, que es obligatorio que todos los hombres hagan el servicio militar. En este primer ejemplo con must, estoy diciendo que a mí me parece importante que lo hagan, y aquí que da igual lo que a mí me parezca, todos los hombres tienen que pasar por el aro y yo qué sé, es un requisito del país y lo tienen que hacer. Yo creo que con este ejemplo se entiende muy bien.
Bien, bueno, seguimos con la explicación. Vamos a ver ahora las negaciones. Las negaciones del verbo must y have to. Os he dicho que cuando se utilizan estos verbos en forma afirmativa, ambos se traducen, ambos expresan obligatoriedad, obligación, se pueden traducir de varias maneras, pero cuando usamos estos verbos en su forma negativa hay que tener muchísimo cuidado porque significan cosas totalmente opuestas. Totalmente opuestas. Entonces, empezamos con la negación del verbo must, es decir, mustn't. Aquí tenéis el verbo mustn't negado de manera abreviada. Vamos a utilizar mustn't para indicar que es importante no hacer algo. Por ejemplo, porque está prohibido. Aquí. No debes comentarle a Mónica acerca de esto. Te estoy diciendo con el mustn't que te pido, por favor, que no se lo comentes. Es decir, que es obligatorio que no se lo comentes. Sin embargo, cuando usamos don't have to o este otro verbo, needn't, que significa exactamente lo mismo que don't have to, son sinónimos. Cuando usamos don't have to o needn't en una oración, estamos indicando que no hay obligación de hacer algo, que no tienes por qué hacerlo, que no es necesario que lo hagas, que no es preciso. En definitiva, que si quieres lo haces y si no quieres no lo haces. Por ejemplo, you don't have to tell Lisa, o lo que es lo mismo, you needn't tell Lisa. ¿Esto qué quiere decir? No tienes por qué contárselo a Lisa, es decir, no hace falta que se lo cuentes a Lisa, pero si deseas comentárselo, se lo puedes comentar, porque nadie te obliga a que no se lo comentes. Es una diferencia muy importante. Bien, el verbo needn't quisiera comentaros, por ejemplo, el verbo, la única diferencia que hay entre el verbo needn't y don't have to es que tenéis que acordaros de que el don't have to se conjuga, es decir, que si el sujeto es tercera persona del singular, tendréis que tener en cuenta el cambio entre el don't y el doesn't. En cambio, el needn't siempre va sin conjugar, needn't, y tanto needn't como don't have to o doesn't have to van siempre seguidos de un verbo en infinitivo. Bueno, y por supuesto que needn't no lleva to, hay que darse cuenta que estos verbos llevan el to y needn't no. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer unas oraciones para completar mustn't o don't have to. Vamos a ver. La primera dice: tú pedir permiso para salir. Tú eres lo suficientemente mayor para saber lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, no es obligatorio, no tienes por qué pedir permiso. Podemos poner don't have to o lo que es lo mismo. Ya sabéis que esto es sinónimo, needn't ask for permission. La siguiente: tú llegar tarde o no podrás entrar al examen. Bueno, pues entonces esto es importante y por lo tanto es obligatorio que no llegues tarde.
You mustn't be late. No debes llegar tarde. De lo contrario, no podrás entrar en el examen. Siguiente frase. El vuelo a Nueva York es directo, no para, no hace escala, por lo tanto, no es necesario que cambiemos de aviones esta vez. No es necesario. Vale. Siguiente. Tú aparcar aquí, si no serás multado. Es una salida de emergencia. Por lo tanto, es obligatorio que no aparques aquí. Tienes obligación de no aparcar aquí. Por lo tanto, you mustn't. Siguiente. Tú mostrarme el camino. Yo ya me conozco el camino, por lo tanto, no es necesario. No es preciso. Siempre que pongo have to, ya sabéis que podéis poner needn't. Ya os acordáis. Siguiente frase. Yo te contaré un secreto, pero tú no debes contárselo a nadie. Por lo tanto, estás obligado a no contar. You mustn't. Vale, siguiente frase. En el fútbol, tú tocar la pelota con las manos está prohibido, ¿no? Por lo tanto, debes no hacerlo. You mustn't. La siguiente. Tú tú encender la luz cuando yo estoy en mi laboratorio fotográfico. Por lo tanto, es obligatorio que tú no la enciendas, porque si la enciendes, pues no salen las fotos. Obligación de no. Por lo tanto, mustn't. Y la última, me gusta el fin de semana porque trabajar. Me gusta el fin de semana porque no tengo por qué trabajar. No es necesario trabajar. Así que, don't, have to o needn't, como queráis. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora otro uso del verbo must, que también entra en el examen. Nos olvidamos ya del verbo must como obligatoriedad y ahora vamos a verlo en su uso para indicar deducciones en presente. Bien, la estructura es la misma, siempre utilizaríamos un sujeto por delante, el verbo must sin conjugar, más el verbo que queramos en la primera columna y luego los complementos. Entonces, you must be angry, por tu cara deduzco que estás enfadado, seguro que estás enfadado o fijo que estás enfadado. Mi reloj debe estar roto. Pues porque no me dice bien la hora, por lo tanto deduzco que mi reloj debe estar roto. Estas son deducciones en presente. Pero también podemos hacer deducciones en pasado. Para hacer una deducción en pasado, en tiempo pasado, tendríamos que cambiar un poco la estructura del verbo.
Entonces, la estructura sería la siguiente. Primeramente pondríamos el sujeto, después el verbo modal must y luego obligatoriamente el have. Aquí tenéis el verbo have, siempre el mismo, en infinitivo. Y después el participio pasado de cualquier verbo que queramos. Yo os he puesto aquí el participio pasado del verbo hacer. Por lo tanto, he must have done that before moving to Spain, fijo o seguro que lo hizo antes de trasladarse o de mudarse a España. Estoy segurísima de que eso ocurrió, puedo hacer una deducción y entonces para mostrar que estoy segura en mis deducciones, el inglés utiliza este verbo must. Tanto si la deducción es en presente como si la deducción es en pasado, siempre utilizaremos el verbo modal must en afirmativo, siempre. Muy bien, y entonces pues con respecto a los verbos de obligación, falta de obligación y deducción, esto es todo lo que os tenía que contar. Y ahora, si me dais un momento, voy a explicaros los question tags, que son muy fáciles. Bien, aquí tenemos las question tags. Bueno, ¿qué son question tags? Son preguntas cortas que realiza el emisor al final de la oración con intención de enfatizar. Se utilizan, o yo os voy a enseñar que se utilizan para pedir confirmación. Por ejemplo, tenemos aquí: tú has acabado tu examen. No, él no habla alemán, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo se construye una question tag? Es una estructura muy simple. Siempre se estructura de la misma manera, con el verbo auxiliar de la oración principal, con el verbo auxiliar de la oración principal, más el pronombre personal. Siempre con un pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. No podéis hacer una question tag con un nombre propio. Carlos, María, no. Siempre con él, ella, nosotros, vosotros. ¿Bien? O sea que el sujeto es siempre un pronombre. Eso por una parte. Número 2. Siempre vamos a utilizar el verbo auxiliar de la oración principal. Y finalmente, si la oración principal es afirmativa, nosotros usaremos el auxiliar en negativo. Y si nuestra oración es negativa, nosotros usaremos el question tag en afirmativo. Es decir, siempre lo contrario. Lo vais a ver aquí en estos ejemplos muy bien. Aquí. Tu hermano ha comprado un coche nuevo. El auxiliar es a. Por lo tanto, aquí para hacer la question tag, repito el auxiliar, pero negativo, hasn't, y tu hermano, que es el sujeto, lo coloco en forma de pronombre personal. Mi madre me llamó. Aquí no hay auxiliar, porque en el pasado simple en inglés no hay verbo auxiliar en afirmativo. Sin embargo, en negativo y en interrogativo sí que lo hay. Aquí está, didn't, y el sujeto en forma de pronombre she. Tu hermana está en Londres, is. El verbo is hace de auxiliar, pero como aquí es afirmativo, aquí negativo. Isn't. Y sujeto, mi hermana en forma de pronombre, ella. Aquí tenemos un verbo modal. El verbo, en este caso, saber, poder. Tú sabes jugar a tenis. Los verbos modales hacen ellos mismos de auxiliares. Por lo tanto, como aquí es afirmativo, aquí negativo. Can't y el sujeto. Aquí tenemos
El futuro, will. Aquí está el auxiliar del futuro. Como está en afirmativo, aquí lo pongo en negativo, won't. Y el sujeto en forma de pronombre. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos un montón de ejemplos. Vamos a verlos y acabamos con la clase. A ver, ellos venían contigo. Este tiempo es el pasado continuo. Aquí os muestro el auxiliar. Were, como está en afirmativa, aquí será negativa. Weren't y el sujeto en forma de pronombre. Aquí tenemos una oración en futuro y el auxiliar es will. Como está en afirmativo, aquí lo pondremos en negativo y el sujeto. Aquí tenemos el presente perfecto. El auxiliar es has, afirmativo, por lo tanto aquí has, negativo, más el sujeto en forma de pronombre. Otro presente perfecto, pero este es negativo, por lo tanto aquí afirmativo y el sujeto. Aquí tenemos un pasado simple. Como os he dicho antes, el pasado simple en inglés, en la forma afirmativa, no lleva sujeto, pero como aquí tengo que poner... ¡Ay! Esto lo tengo mal, perdón. Lo voy a corregir. Tiene que ser negativo, ¿eh? Ya está bien. Aquí no hay auxiliar porque es afirmativo, pero como aquí tiene que ser negativo, ya veis el auxiliar didn't. Otra vez presente perfecto. Como está en negativo, pues aquí en afirmativo. Otro futuro, will, como está en afirmativo, pues aquí lo pondré en negativo. Y siempre detrás el pronombre personal que queramos. Vale. El verbo ser, afirmativo, hace el mismo de auxiliar, negativo. Otro verbo en pasado simple, como no lleva auxiliar, lo ponemos nosotros. Didn't. Otro verbo en pasado. Aquí. Y como está en afirmativo, yo lo tengo que poner en negativo. Presente perfecto. En afirmativo, auxiliar, negativo. Presente perfecto. Afirmativo, auxiliar, negativo. Aquí pasado simple, afirmativo, por lo tanto auxiliar, negativo. Otro pasado simple en afirmativo, aquí el auxiliar en negativo. Aquí tenemos el pasado del verbo ser, que él mismo hace de auxiliar, pero como aquí está en afirmativo, aquí pondré el negativo. Y bueno, pues esto es todo. Espero que lo hayáis entendido bien y nos vemos el jueves que viene. Hola, buenos días o buenas tardes. Empezamos un poquito tarde la media hora correspondiente a la clase del jueves 22 de marzo para el nivel 2. Bueno, hoy vamos a hacer ejercicios de conjunciones. Vamos a hacer 2 ejercicios. Bien, os iré traduciendo y iremos poniendo la opción más adecuada. Bien, empiezo con la frase 1, con la primera frase. 1. Yo iré al concierto, pero tú vas también. Vale, tenemos la partícula unless, que significa si no. Y luego la partícula only if, que significa
solo si tú vas. Por lo tanto, la opción correcta es la primera, la A. Yo iré al concierto, pero solo si tú vas también. La 2. Me he traído un bocadillo, por lo tanto A. Por lo tanto, B. En caso de que, y ahora, me entre el hambre. Me traje un bocadillo en caso de que me entre hambre. La opción sería la B. In case. Venga, vamos con la frase 3. Ella me llama, yo me siento muy feliz. Tenemos dos opciones. Así que o siempre que. Por lo tanto, la opción es la B. Siempre que ella me llama, yo me siento muy feliz. 4. Toma esta foto mientras, de modo que tú puedas acordarte de mí. La opción sería la B. Coge esta foto de modo que tú puedas acordarte de mí. 5. Yo no hablaré con él. Yo no, futuro, hablaré con él. Él se disculpe por lo que hizo. Dos opciones, hasta que o por qué. Por lo tanto, la opción que tiene sentido es la A. Yo no hablaré con él hasta que él se disculpe por lo que hizo. La 6. Yo te encontraré, tú estés. Donde o donde quiera. Por lo tanto, yo te encontraré donde quiera que tú estés. Bien, la 7. Ella habló, ella supiera sobre lo que estaba hablando, pero en realidad no sabía. Dos opciones, aunque y como sí. Por lo tanto, la opción buena es la B. Ella habló como si ella supiera de lo que estaba hablando, pero en realidad pues no tenía ni idea. La 8. La policía llegó, nosotros tuvimos que acabar la fiesta. Dos opciones, hasta que o una vez que. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Una vez que llegó la policía, tuvimos que acabar la fiesta. La 9. Yo no me podía imaginar. Él dijo lo que dijo. Y las dos opciones son una vez que o por qué. Está claro que la opción buena es la A. Yo no me podía imaginar por qué él dijo lo que dijo. La 10. Te compré una postal. Tú me gustas. ¿Por qué o por qué? Pero esto sería por qué con acento y separado, y esto porque todo junto. Por lo tanto, no hay duda que es la A. Yo te compré una postal de cumpleaños porque me gustas, porque tú me gustas. Vale, bueno, pues este es el primer ejercicio. Y ahora, si me disculpáis un momentito, voy a por otro. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a hacer el último ejercicio.
de conjunciones. Os voy traduciendo y elegimos. 1. Yo realmente no he estudiado este examen. Me siento un poco nerviosa. Tenemos así que, si no, pero. Así que será so. 2. Le dije a él que no viniera. Vino en cualquier caso. Ya que, si no, pero. Por lo tanto, pero. Le dije que no viniera, pero de todos modos él vino. 3. No hagas nada. Tú lo oigas de su boca primero. Y tenemos a menos que, ya que, por lo tanto. Así que la opción correcta sería unless. No hagas nada a menos que lo oigas de su boca primero. Yo estaba realmente cansada, me eché una siesta de 15 minutos. Aunque, puesto que, a menos que, por lo tanto, puesto que yo estaba realmente cansada, me eché una siesta. 5. A ella le gusta jugar a básquetbol, su deporte favorito es el tenis. Y tenemos mientras, porque, ya que. Por lo tanto, mientras, aunque a ella le gusta jugar al fútbol, su deporte favorito es el tenis. La 6. Hacía muchísimo calor fuera, me puse pantalones cortos. Aunque, puesto que, a menos que, por lo tanto, puesto que hacía muchísimo calor, me puse pantalón corto. 7. Él siempre ha hecho muy bien los exámenes. Esta vez, cateó. Sin embargo, de acuerdo, además, por lo tanto, sin embargo. A ver, yo no podré prestarte más dinero. No podré pedirte prestado más dinero, yo pague mis deudas. Por lo tanto, pero hasta que, aunque. Yo no podré pedirte prestado más dinero hasta que yo pague mis deudas. La 8. Él no era un buen jugador, hizo un gran juego, hizo un gran partido. Ya que, ¿por qué? Aunque. Por lo tanto, la C. Aunque él no era un buen jugador, dio un gran partido. Y finalmente, la 10. La niñita se durmió, su padre tocaba la guitarra. Por lo tanto, mientras, por lo tanto, hasta que. Así que la opción correcta sería mientras. La niñita se durmió mientras que su padre tocaba la guitarra. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis entendido bien los ejercicios y ya nos vemos el jueves que viene antes de las vacaciones de Semana Santa. Hasta luego.